¿Qué es un clúster? Un clúster es un agrupamiento de una característica en un territorio dado, ¿sí? Si esa característica no forma patrones espaciales y su distribución es aleatoria en el territorio u homogénea, ¿sí? Entonces sería más o menos como esto, como el tablero de ajedrez, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos ninguna agrupación, están todas las celdas negras distribuidas homogéneamente en este espacio, ¿no? En cambio, cuando empieza a haber agrupaciones, es decir, patrones espaciales, puede darse este caso, ¿no? Donde una característica X se concentra totalmente acá, por ejemplo las casillas negras, y otra característica se concentra acá, ¿no? En la parte izquierda. O podría darse este otro caso, ¿sí? Que es donde las características se forma una zona homogénea aquí, otra zona homogénea acá, otra acá y otra acá. Son más zonas homogéneas. O podría darse también este caso, donde por ejemplo aquí hay pequeñas agrupaciones. Aquí tenemos una, ¿no? Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Pero en el resto hay una distribución más o menos aleatoria de lo que sucede con esta característica en un espacio dado. Entonces, el análisis de clúster lo que busca es determinar en qué zonas, si es que existen, ¿no?, agrupamientos de una determinada característica, y en función de la variable que nosotros elijamos, será que estos lugares vayan presentando una alta o baja concentración de muchos o pocos lugares, dependiendo del nivel de la variable de escala que yo haya elegido para representar, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, lo que nosotros vamos a presentar es un poco lo que se hizo en este trabajo. Este trabajo denominado Geografía del Terror, Homicidios y Desapariciones Forzadas en los Municipios de México, 2006-2017, lo que hace es precisamente análisis espacial de un fenómeno terrible que sucede en México desde hace algunos años y que es un crecimiento inusitado y significativo de los homicidios y las desapariciones forzadas. Si nos atuviéramos a lo que los medios de comunicación insisten en divulgar día a día, y lo que tanto nacionales como internacionales, tendríamos que llegar a la conclusión de que todo México, todos los municipios de México están ahogados en sangre, porque en todos los municipios hay este fenómeno, homicidios y desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, este trabajo lo que buscaba era precisamente develar los patrones espaciales de este fenómeno para verificar si en efecto todo el país estaba inundado de este fenómeno, o en su defecto eran solo zonas específicas. Entonces, por ello recurrimos al análisis espacial para poder determinar esto. Vamos a trabajar primero con este software que es el ArcMap. Cargamos nuestro mapa, nuestro shape, ¿no?, y vamos nosotros a hacer análisis de clúster de la tasa de homicidios. Y aquí es importante aclarar, para hacer análisis de clúster necesitamos que la variable sea de escala. En este caso es una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes para cada uno de los 2.458 municipios de México, y que está en tasa precisamente para hacer comparable el fenómeno. Es decir, dado que tenemos municipios de 500 habitantes o municipios de 3 millones de habitantes, entonces esa distorsión que genera el distinto tamaño de cada uno de los municipios, no solo en su superficie, sino en su cantidad de población, por eso se tienen que utilizar y medir a través de tasas. Entonces, para poder hacer análisis de clúster, ¿no?, de este fenómeno, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, lo primero que tenemos que hacer es generar una tabla de pesos espaciales, ¿sí?, de ponderaciones espaciales. Y para ello necesitamos recurrir a nuestra caja de herramientas de ArcMap, ¿no?, y observarán que aquí tenemos, ¿no?, que nos dice que hay una opción, está
en el módulo que dice herramientas de estadística espacial y modelando relaciones espaciales. Aquí tenemos la opción de generar una matriz de distancias de pesos espaciales, ¿no? Entonces le damos clic, le decimos que es nuestro shape de violencia criminal, ¿sí? Y entonces para esto, ¿sí? Y es importante aclararlo, ¿sí? Necesitamos que nuestro shape tenga un campo de identificador único. Entonces, si observamos la tabla de atributos de este shape, observarán que tenemos, ¿no?, aquí una tabla de atributos, ¿no?, donde no tiene un identificador único, que podría ser este que se llama feed, ¿de acuerdo? Pero como este es un campo que genera automáticamente el software, entonces lo que necesitamos es crear uno nuevo. Entonces para ello nos vamos aquí, ¿no?, y le vamos a decir, ¿sí?, que nos agregue un campo, ¿no?, aquí, y entonces le vamos a denominar ID2, identificador 2, y es un entero largo, ¿sí? Ahí está. Y entonces ahora le damos con el clic derecho y le decimos en el calculador de campos, ¿sí?, aquí Field Calculator, y le decimos, ¿sí?, que este va a ser igual a ¿qué? A este mismo que se llama feed, ¿sí? Entonces le decimos aquí feed y le damos OK. Y lo que único nos hace es que nos duplica este campo, pero que este campo no es utilizable, ¿de acuerdo? Entonces está en numérico y este es un identificador único para cada uno de los municipios, ¿no? Teniendo esto, entonces ahora sí podemos generar nuestra matriz de distancias, ¿no? Y entonces le decimos, ¿no?, que nos genere nuestra matriz de distancias para este shape, ¿sí? Y le decimos que el campo de identificación es ID2, ¿sí? Y le vamos a decir, ¿no?, que nos genere nuestro archivo de matriz de distancias. Y le vamos a decir, ¿sí?, que se va a llamar TH de tasa de homicidios, ¿no? Y entonces le decimos, va a ser un archivo con extensión .swm, ¿sí? Le decimos OK, ¿sí? Y le pedimos, ¿sí?, que utilice, ¿no?, un método de distancia euclidiana, ¿sí?, y que utilice el inverso de la distancia. ¿Por qué este tipo de relación? Bueno, pues porque lo que está cerca influye más que lo que está más lejos, y bueno, este método es uno de los que se pueden utilizar en este tipo de casos. Y entonces le damos OK, y entonces lo que va a suceder, ¿sí?, es que nos generó ya nuestra matriz de distancias, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es ya el análisis de clúster una vez que tenemos nuestra matriz de ponderaciones espaciales, ¿no? Le damos aquí clic en donde dice estamos en modelando clusters, en el menú de herramientas de estadística espacial. Entonces le damos aquí dos clics, le decimos que se trata, ¿no?, de nuestro shape de violencia criminal, y nos vamos a decir que nos haga los clusters en función de la variable, ¿no?, que son tasa de homicidios de 2006 a 2017, y le vamos a dar ruta, ¿sí?, y le vamos a decir que se va a llamar homicidios, ¿no?, 0617, y le podemos poner, para que sea más claro, ¿no?, clusters, ¿no? Le decimos OK y le decimos, ¿no?, aquí en la conceptualización de las relaciones espaciales, aquí observarán que hay una opción que nos dice que si tenemos una matriz de distancias, sí tenemos una matriz de pesos espaciales.
y entonces ahora le buscamos nuestro archivo que acabamos de generar y aquí está, ¿no? Este HSWM, ahí está, y entonces le damos OK, y entonces lo que va a hacer es que nos va a generar un nuevo shape, ¿sí? Con los clústeres de la tasa de homicidios, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo tenemos, ¿sí? Y tenemos 5 categorías: no significativos, high high, high low, low high y low low. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, el caso de los clústeres no significativos, ¿no? Es decir, en estos municipios no hay una relación estadística significativa, por lo tanto, no existen clústeres en todos estos municipios que están en gris. En cambio, donde dice high high, aquí sí existen los clústeres donde son municipios donde hay altas tasas de homicidio, rodeados de municipios que tienen la misma característica. Sus vecinos comparten este asunto. Vamos a ponerle un color un poco más dramático. Vamos a decirle que nos lo ponga en rojo, ¿sí? Entonces, las zonas rojas, pues, son las zonas donde hay altas tasas de homicidios y en sus vecinos también. Y vamos a ponerle aquí en low low, ¿sí? Le vamos a poner un azul oscuro, que son lugares donde hay bajas tasas de homicidio y están rodeados de lugares donde también existen bajas tasas de homicidios. El high low, ¿sí? Vamos a ponerlo en un naranja clarito, ¿sí? Y nos vamos aquí en low high, nos vamos a ponerle un moradito, ¿sí? Vamos a quitar a todos ellos el outline para que sea un poco más visible de las zonas que estamos hablando, ¿sí? Y entonces lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿sí? Y aquí los no significativos le vamos a poner un gris oscuro, bueno, no muy oscuro, pero también sin contorno, de manera tal que podamos apreciar mejor el fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa pues que tenemos un corredor de municipios donde se presenta esta característica de manera muy intensa y agrupada, que son los clústeres rojos, todas estas zonas de color rojo, que son municipios con altas tasas de homicidio y que es un corredor que va desde la parte media del país hacia el norte hasta la frontera, ¿no? Con los estados que por aquí están, vamos a ponerle encima los estados para que veamos de qué estamos hablando, ¿sí? Aquí está, ahí está, ¿no? Entonces, como observarán, la práctica totalidad de los estados de Chihuahua, de Sinaloa, Guerrero, ¿no? Toda esta parte sur de México, toda esta parte, ¿no? De Nuevo León con Tamaulipas, hay clústeres de altas tasas de homicidio. En cambio, los clústeres de bajas tasas de homicidio son todas estas zonas azules, que es básicamente una parte del centro de México, la parte costera del Golfo de México, el sureste, Chiapas, prácticamente toda la península de Yucatán, ¿sí? Clústeres mixtos son estos, ¿no? Tanto el color morado como el color naranja claro o color un poco rosa, ¿sí? Son clústeres, por ejemplo, en el caso de este color, ¿sí? Son clústeres que tienen altos valores. Ese municipio tiene altos valores, pero está rodeado de lugares que tienen bajos valores. En cambio, los municipios, los clústeres morados, son lugares donde hay bajas tasas de homicidio, pero están rodeados de lugares con altas tasas de homicidio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lisa y llanamente que en México este fenómeno de la violencia letal no está inundando todo el país, ni todos los municipios, ni es tan intenso en todos los lugares. Son zonas perfectamente localizadas que las podemos ver en rojo, ¿sí?
Y hay zonas donde este fenómeno se presenta de manera no tan alta, más bien baja, y que son las zonas azules, ¿no? Entonces, en ese sentido, se equivoca los medios de comunicación nacionales como extranjeros al decir, sugerir e insistir en que todo México está inundado por la violencia, ¿no? Para hacer este ejercicio en otro software vamos a utilizar el Geoda. Bueno, vamos a agarrar primero nuestro archivo, ¿no? Le vamos a decir, ¿sí?, que nos cargue nuestro shape, ¿no? Aquí está, y le vamos a decir que es un estilo, un archivo de tipo SReShape, ¿sí? Y entonces nos vamos acá a violencia criminal y entonces le decimos que nos cargue este shape de violencia criminal. Ahí está, ahí la tenemos, ¿sí? Entonces, al igual que en el ARMAP, primero tenemos que generar nuestra matriz de ponderaciones espaciales y esto está en el menú herramientas y en gestor de pesos, así se denomina en este software. Y entonces nos abre esta ventana de diálogo, le decimos, ¿sí?, que nos cree una matriz de ponderaciones, ¿sí?, y le vamos a decir que nos añada una variable de identificación que no tiene, ¿sí? De default nos genera una que se llama polyID y le decimos añadir variable, ahí está, y vamos a elegir la matriz de contigüidad de reina, es decir, va a medir hacia todos los lados como lo hace la reina en un juego de ajedrez, y vamos a utilizar el orden de contigüidad 1, es decir, solo los que son vecinos que rodean a cada uno de los municipios. Le decimos crear y entonces nos va a pedir el nombre, le vamos a, default le asigna el mismo del shape y le decimos ok, y si lo queremos reemplazar, sí, porque ya lo teníamos ahí hecho, sí, y nos lanza una advertencia de que al menos hay un municipio sin vecinos. Esto no es totalmente cierto porque en México tenemos islas municipales y lo que hace es que calcula los centroides y cuando son dos polígonos para un mismo municipio probablemente quede en medio y, por ejemplo, algunas islas forman parte de algún municipio. Entonces esto no es totalmente cierto. Claro, el software no lo sabe, lo sabemos nosotros, pero así es, ¿no? Y entonces nos dice que ya lo creó, le decimos ok. Y entonces, una vez que tenemos esto, vamos a cerrar esto, ¿sí? Y entonces ahora sí, ¿no?, nos vamos a ir aquí en espacio, ¿sí? Y entonces le vamos a pedir que nos dé, ¿sí?, el índice de Moran, ¿no?, local univariante, ¿sí? Ahí está, y le vamos a decir que nos dé de la variable tasa de homicidios TH0617, ¿sí? Y nos va nos da la opción, ¿sí?, un mapa de significación, un mapa de clústeres y un diagrama de dispersión de Moran. Vamos a pedirle los tres. El resultado son estas tres ventanas y lo que se observa, vamos a ver primero la gráfica correspondiente. Ahí está. Y entonces lo que nos indica el índice de Moran para este fenómeno, la tasa de homicidios 2006-2017, es que el índice es 0.2. ¿Qué significa? Y dado que va del cuadrante 1 al cuadrante 3, eso significa que en efecto hay patrones de distribución espacial de este fenómeno en el territorio nacional, ¿no? Luego tenemos aquí un mapa de significancia, ¿sí?, que lo que se observa es lo siguiente, aquí está, ¿sí?, donde dependiendo del nivel de significancia que yo tome, por ejemplo, con un valor de P de 0.05, es decir, de 95%, estamos hablando, ¿no?, de 186 lugares, con 0.01, 176 lugares, y con 99.9, 1749 lugares. Entonces yo podría modificar, por ejemplo, ver solo los que corresponden
a un nivel de significancia de 0.01, ¿no? Y son estos, ¿no? Y entonces podría también utilizar, ¿no?, el 99.9 y son estos, ¿de acuerdo? Entonces, en estos lugares es donde la relación estadística es más significativa. Y además, aquí está nuestro mapa de clústeres, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que de los 2.458 municipios, en 709 no existe una relación estadística significativa entre ellos en función de la variable elegida, ¿no? Para el caso de los clústeres de valores altos y rodeados de lugares altos también de esta variable, entonces son 169 municipios. En el caso de los clústeres de municipios con bajas tasas de homicidios, rodeados y cerca de lugares también con bajas tasas de homicidio, son 1.216 municipios. Y aquí quisiera destacar lo siguiente. ¿Qué significa esto? De los 2.458, ¿no?, municipios que hay en México, casi la mitad son clústeres de bajas tasas de homicidio, es decir, donde este fenómeno ni es tan intenso ni están rodeados en estas zonas con esta característica, ¿no? Y los clústeres combinados son el bajo alto y el alto bajo. Estos son 89 y 275 municipios en este orden, ¿no? El bajo alto significa que son municipios con bajas tasas de homicidios, rodeados y cerca de municipios con altas tasas de homicidio. Y los altos bajos significa que son municipios con altas tasas de homicidio, rodeados de lugares con bajas tasas de homicidio. Por último, dado que el GeoDA es un software solo analítico y no para modelar resultados y hacer una salida, un mapa con las convenciones correspondientes, lo único que resta es salvar los resultados. Para eso entonces nosotros le decimos guardar resultados y le vamos a pedir que nos guarde, ¿no?, el índice de Lisa, los clústeres correspondientes y el nivel de significancia. Y le decimos aceptar y entonces lo que sucede es que en la tabla de atributos nos va a aparecer, ¿no?, aquí, ¿no?, una variable Lisa I, que son los índices de Lisa, Lisa CL, que son los clústeres de Lisa, y Lisa P, que es la significancia, ¿no? Si observamos, si lo ordeno en ascendente, son valores que van de 0 hasta 4. ¿Y qué significan estos valores de 0 hasta 4 cuando yo lo transporto a mi shape? Bueno, pues lo que significa es algo muy sencillo. 0 son los municipios donde no hay una relación significativa estadística y que por lo tanto no son clústeres, ¿sí? Los 1 son los clústeres alto-alto, los 2 los clústeres bajo-bajo, los 3 bajo-alto y los 4 los clústeres alto-bajo. Entonces de esta manera nosotros podemos llevarnos a otro software como el ARMAP, como QGIS, como cualquier otro MapInfo que nos pueda hacer una salida más adecuada para este tipo de ejercicio.